Muy bien, bueno, vamos a la mesa redonda. Tenemos algunas preguntas que han ido surgiendo y que las vamos a poner y vamos a tratar de comentarlas en conjunto. Y bueno, pues animo a los asistentes a que si hay alguna más que consideren oportuno, pues que la suban. Tenemos una mano levantada por ahí, no sé si es que quiere hablar o es que se le ha escapado la mano. En cualquier caso, bueno, si hay alguna petición, pues a través del chat también la podemos recoger. Eh, Muy bien, hay algunas preguntas que se han ido, o algunos comentarios que se han ido suscitando a la vez que Rodolfo hacía la presentación. Entonces voy a sacar un par de ellas, ¿no? La primera era relacionada con la gestión sostenible del agua, ¿no? Que alguien comenta que la necesidad o la incorporación en la Directiva Marco del Agua de algo que ya estaba en 1987, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Rodolfo, está claro que no estamos inventando nada, ¿no? Ya lo No, has bueno, comentado también. sí, yo no tengo muy claro si la pregunta realmente me la dirigían a mí, porque yo de la Directiva Marco del Agua en principio no he hablado, pero es evidente, ¿no?, que lo que es la gestión sostenible del agua es algo que se incluye tanto en normativas, no sé si de forma implícita, explícita, pero sí de forma implícita desde hace ya mucho tiempo. No es algo moderno. Hacía ahí toda una serie de normativas a todos los niveles que exigían, ¿no?, una gestión sostenible de un recurso que quizás es el primero, ¿no?, que se hizo evidente que era escaso. Quizá fue el agua, la escasez de agua en un país como el nuestro, que siempre sufre, como decían en otros tiempos, la pertinaz sequía. Pues es evidentemente fue el primer toque de atención de que las cosas las cosas se acaban, las cosas no las tenemos de forma ilimitada. Luego, claro, eso viene de muy lejos. Seguimos un poco contigo, ahí hay una pregunta. Sí. Hay varias preguntas sobre técnicas genéticas que yo creo que las has respondido. Hay una específica de si la mutagénesis y la cisgénesis se consideran OGMs. A lo mejor tendría que preguntarle también a José Antonio del tema, que también es Bueno, vamos a ver, yo puedo decir lo que pienso y seguro que José Antonio, si pues, algo así. lo digo mal, porque no soy un especialista, remachará o aportará también su esto. Yo entiendo por mutagénesis lo que es la irradiación o la mutación genética, que yo sepa, no está prohibida. Eso sí, la cisgénesis es como una transgénesis, pero introduciendo genes que en realidad podrían haberse introducido por reproducción sexual, ¿no? Es como una transgenia, pero sin utilizar genes de otros organismos. Lo único que pasa es que utiliza las mismas herramientas que la transgenia convencional. Y aquí en Europa, al menos, hasta donde yo sé, se mete dentro del mismo saco. Transgénicos, organismos modificados por CRISPR y cisgénicos, ¿vale? Otra cosa es luego ya la opinión que tenga cada cual. Parece ser que sí que hay, a mí me suena, ¿no?, que de organismos modificados por cisgénesis sí que había algún que otro informe que daba sospechas, ¿no?, o resultados de sospechas de que pudiera causar problemas. En el caso del CRISPR no conozco ninguno y por eso estoy convencido, y lo he mencionado antes, que yo creo que el CRISPR pasará a dejar de ser considerado organismo modificado genéticamente, o por lo menos dejará de ser ilegal en Europa. Seguro que tú, José Antonio, sabes más que esto que yo. Coméntanos, José Antonio, tu opinión al respecto y sobre todo cuál es el futuro del CRISPR que nos comentaron. Bueno, lo primero que hay que decir es, a nivel de ciencia, está claro que a Rodolfo no me voy a poder emparejar con él. Lo que sí que tengo que decir, obviamente, es que estas técnicas, mutagénesis dirigida, sobre todo de cisgénesis, que son las dos en las que se ha centrado el expediente en marcha de la comisión para ver si se regulan de manera ad hoc, ahora mismo, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son considerados organismos modificados genéticamente. Entonces, no es que sean ilegales, pero yo creo que más o menos no creo que sea ahora el momento, o quizás sí. Sabemos lo que ha pasado con los OMGs en la Unión Europea y os puedo dar un dato, es decir, autorizado para cultivo OMG, ahora estoy hablando de OMG tradicional, en la Unión Europea solo hay uno, el maíz 1810, desde finales de los años 90, tiene un grado de adopción entre los países que lo utilizamos muy constante, y ninguno más. Y sin embargo, eventos autorizados para su importación,
pero no permitidos para su cultivo, es decir, pensad en grano, piensos o para formular piensos sobre todo, pues hay hasta 80 eventos de organismos modificados genéticamente, insisto, los tradicionales, ya eso sí, con eventos apilados, pues estos sí que están autorizados para importar y digamos que se industrialicen dentro de la Unión Europea, es decir, se están sembrando en algún lado. Y en cuanto a las técnicas CRISPR, es decir, el expediente en marcha que tiene puesto la Comisión Europea, pues se centra en mejora vegetal, es decir, ámbito mejora de plantas, y es el de la mutagénesis dirigida y cisgénesis. Nosotros también lo llevamos de primera mano este expediente, pues os digo que la subdirección en la que estamos abarca mucho y esperamos también poder apretar. Sí esperamos una propuesta legislativa por parte de la Comisión Europea a la altura, es decir, a la altura para no quedarnos atrás, porque al final estas técnicas se están utilizando en terceros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. El Reino Unido, ahora que ha salido de la Unión Europea, también ha sacado una legislación muy propiciatoria. Nosotros esperamos que haya una propuesta legislativa que esté a la altura de, por cierto, de los objetivos tan ambiciosos que nos ha marcado la Farm to Fork, que era la que introducía, por cierto, las NGT. Y también quiero recordar que el concepto de estrategia de la Farm to Fork es un todo, es decir, no vale que alguien diga, no, solo me quedo con lo de la agricultura ecológica y el resto, pues mira, esto no me interesa, esto de las NGT, no, esto es un pack. Es un pack para llegar a los objetivos y estos son los instrumentos que debemos utilizar. Y por eso el Consejo, es decir, los Estados miembros, le pidió a la Comisión que iniciase este procedimiento. Sí. Yo simplemente matizar que cuando decía que la mutagénesis sí que era legal o sí que se podía comercializar, me refería a la mutagénesis aleatoria, las variedades irradiadas, material vegetal obtenido por irradiación, bueno, lo estamos comiendo todos los días. Pero ya os digo que no soy un especialista en eso. Bueno, a ver si la Comisión se alinea donde tiene que ir y nos da las herramientas para poder no solo avanzar en la sostenibilidad, sino en la adaptación al nuevo entorno que tenemos por delante, ¿no?, para la agricultura. Bueno, a ver, hay una pregunta, una reflexión en general para José Antonio, ¿no? Está relacionada con que los agricultores deben ser superhombres, ¿no? Que tienen que ser expertos en todo, en digitalización, en maquinaria, en economía, en todo. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo veis desde el Ministerio de Agricultura? Bueno, ¿cómo lo ves tú personalmente, ¿no? El ministerio que evidentemente quien estás aquí eres tú. Bueno, pues a ver, te voy a decir, ya que me lo has lanzado, te lo voy a decir, pues si lo son, mejor, así de claro. O sea, es que ahora un agricultor tiene que estar pendiente, formado, y esta formación en continua evolución en todo. O sea, fijaros, por ejemplo, el contexto actual en el que nos encontramos, en el que un agricultor está tomando su decisión de siembra, estoy hablando de cultivos extensivos, y tiene que mirar a unos precios de grano, que bueno, lo marcan los mercados internacionales, que están altos. Pero claro, él va a cosechar en julio y sin embargo ahora tiene que tomar sus decisiones sobre fertilizantes, por ejemplo, su abonado de fondo, con unos precios que están, bueno, pues si os cuento, por ejemplo, la urea, aunque a lo mejor ni la tiene que utilizar en fondo, y recomiendo que si no la tienes que utilizar en fondo, porque no la utilices, está por encima de los 1.000 euros la tonelada. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que debe estar formado en todo. Pues en gran medida sí. En esto de lo que venimos hablando de la agricultura de precisión, desde luego, entendemos que es fundamental que se formen. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros mecanismos que creemos que van a ser útiles y nosotros lo hemos contemplado, por ejemplo, en la ayuda a la agricultura de precisión, y es la intervención, por ejemplo, de las empresas de prestación de servicios. Es decir, nosotros a través de la ayuda no buscamos ni mucho menos que un agricultor se compre las máquinas de agricultura de precisión, no. También se pueden beneficiar las empresas de prestación de servicios que van a tener sus equipos, que por cierto, ellos los van a tener probablemente mejor mantenidos, aunque hay agricultores que son muy buenos, que le van a hacer el mejor uso en el sentido de agricultura de precisión,
que la formación la van a tener perfectamente aquilatada, incluso la van a evolucionar cada vez que la necesiten. Y pensar también que en una empresa de prestación de servicios el principio de especialización se sustancia de manera clara. Es decir, a medida que vayan prestando servicio a los agricultores, ellos a su vez van a ir ganando la experiencia que nos ha dicho Constantino, los datos, para ir mejorando su desempeño. Es decir, que los agricultores tienen que ser superhombres o supermujeres. Pues a ser posible, sí, sabemos que no es posible, pero hay otras herramientas, esta de las empresas de prestación de servicios, es decir, hay puestos en marcha muchos de estos instrumentos que les permite entrar en este tipo de dispositivos de agricultura de precisión sin necesariamente ser ellos los que tengan que protagonizar de manera absoluta todos y cada uno de los pasos que hemos estado diciendo. De todas maneras, yo aprovechando esta pregunta y los comentarios que estáis haciendo, sí que querría poner en valor y para luego introducir otra cuestión que aparece ahí, ¿no? El tema del relevo generacional y el interés tecnológico y las consideraciones y el nivel de conocimientos que tiene que tener un agricultor. Al final, un agricultor, un ganadero, cualquier profesional del sector primario, pues es un empresario que tiene la necesidad de actualizarse en todos los ámbitos tecnológicos, además del conocimiento propio de sus actividades, ¿no? Con lo cual, eso debería ser un motivo de orgullo y satisfacción para todos aquellos jóvenes que se incorporan, ¿no? Porque al final, y que son necesarios para hacer este relevo generacional. Al final, la profesión de agricultor se está convirtiendo en una de las profesiones más completas desde el punto de vista de conocimientos, tecnologías, actualización, mercados. Es una mini empresa, mini dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? Pero hacia ahí vamos y yo creo que eso es importante para valorar esta profesión, ¿no? Para que todo el mundo, los que están dentro, se valoren a sí mismos y también desde el exterior se le vea con esa perspectiva de una persona que tiene una formación, unas capacidades integrales. Porque hay una pregunta que comentan la dificultad, ¿no? De una pregunta, no, un comentario, ¿no? De la dificultad de combinar esto, conocimiento, innovación, relevo generacional, agricultura de precisión, y todo eso lo relaciona con el riego específicamente, ¿no? Pero al final no sé cómo veis el tema, cómo ya aprovechando esto, se habla también, por ejemplo, en el plan de formación que va asociado a las ayudas. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis formación, innovación, todo eso junto para ser sostenibles? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues el problema es que, como bien has dicho, un agricultor moderno es una especie de hombre orquesta. Lo que yo creo también es que no se le puede pedir, ¿no? a un agricultor es que entienda de todo y lo lleve todo él. Yo creo que una de las necesidades que va a tener la agricultura para el futuro es obviamente la profesionalización, y eso cada vez nos va a llevar más a que no sea una actividad que haga una persona o una persona y su familia. Es decir, nos vamos a ir a la integración de necesidades y, por tanto, integración de soluciones. Al final, la gente va a tener que asociarse de las distintas maneras, van a tener que participar en la práctica especialistas de todo este tipo y van a necesitar formación y, sobre todo, van a necesitar información veraz. En una actividad que va a ser tan compleja, que va a necesitar inputs de todo tipo, desde recursos a inputs tecnológicos, una de las cosas que va a necesitar es asesoramiento, pero asesoramiento honesto y eficaz por parte de todas las partes. Ahora mismo, en algunas de las cosas más técnicas de la actividad agrícola, pues desgraciadamente quien asesora e incluso dirige la actividad agrícola es el propio proveedor del producto, del servicio. Y eso, si queremos que esto tenga sostenibilidad de todo tipo, aquí sí que voy a hablar de sostenibilidad económica también, pues va a tener que cambiar. Es decir, todo es complejo, es decir, hay muchas cosas diferentes y pues se va a tener que confiar en profesionales de cada una de las ramas. No podemos pensar que van a ser cada agricultor va a ser un genio y va a tener que hacer 3 carreras. No sé, José Antonio, si quieres aportar alguna cosa más, alguna idea más a este tema. Sí, bueno, o sea, básicamente estoy muy de acuerdo con lo que acaba de exponer Rodolfo. Yo creo que el asesoramiento, pero claro, cuando hablamos de asesoramiento a lo mejor estamos pensando
en la extensión agraria de hace años, No. claro, de alguna manera, pues la vamos a tener que recuperar y combinar con estas Pero tecnologías. mejorada. Bueno, pues eso es, o sea, para que os hagáis una idea, antes que estabais preguntando, por ejemplo, creo que ha sido Manolo que ha hablado de Real de Nutrición Sostenible, como también estamos involucrados en este tema, nos vamos a conectar al cuaderno electrónico, lo que habéis dicho que entrará en vigor previsiblemente a mediados del año que viene, y en el módulo de fertilización se va a poner a disposición del agricultor una herramienta de fertilización, es decir, lo que ha contado también Constantino, es decir, pues parametrizando con tus datos de explotación, ayudarte a mejorar en la toma de decisiones. Hombre, esto con un asesor de la mano, pues hablo de persona física, un profesional, pues mejor que mejor. Entonces, estas redes, no sé si la palabra sería readaptarlas, reinventarlas, evolucionarlas a partir de lo que hay y, bueno, pues cada uno de los agentes que operan en el campo van a tener su misión. Es decir, ya sea el proveedor, como se ha dicho antes, pero también el de la comunidad autónoma, por citar quien tiene la competencia, digamos, y de la mano de la tecnología. Es decir, este es el camino que tenemos que asfaltar y desde luego desde las administraciones lo tenemos que apoyar, sí, sí. Hay un comentario que lo dejo encima de la mesa para que lo tengas en mente, José Antonio, y es algo relacionado con la entrada en vigor del cuaderno digital. Dicen que la entrada en vigor del cuaderno a mitad de la campaña de cultivos herbáceos, pues es un problema, que si no se podría retrasar, ¿no? Ahora os voy a hacer otra pregunta que también estaba y os voy a pedir que participéis los dos y está relacionada con el vertical farming, con los cultivos indoor y con los cultivos en invernadero. Claro, los de los cultivos en invernadero de Almería dirán, oye, que a mí me viene mejor que se alargue, que incluso entre en vigor en ese momento, porque en ese momento es cuando yo estoy retirando el cultivo y voy a plantearme el nuevo, ¿no? O sea que aquí, dependiendo de las producciones y dependiendo de los cultivos, a cada uno le puede interesar en un momento concreto la entrada en vigor del cuaderno digital. Nunca estará satisfecho todo el mundo. Pero bueno, yo quiero que te lo dejes ahí para que lo tengas en mente y esa la opinión de una persona, ¿no? Pero ya estamos muy cerca de pasarnos casi media hora de la hora prevista de cierre. Os haría una pregunta y estaría relacionada con este ámbito, ¿no? Con el ámbito de esos cultivos indoor o de esos cultivos verticales o incluso de la agricultura intensiva, ¿no? ¿Cómo veis la aplicación de la sostenibilidad dentro de ese tipo de agricultura? ¿Lo veis posible? ¿Lo veis pues igual de aplicable que en el resto de agriculturas? Y no sé si queréis añadir alguna cosita más de la agricultura de precisión. José Antonio, desde tu punto de vista, pues con esto, con esta pregunta, con vuestra respuesta, pues daríamos por cerrado en la mesa. Bueno, Venga, Rodolfo, adelante. No, mira, desde un punto de vista más genérico, tú seguro que eres más concreto, José Antonio, que yo. Pero desde un punto de vista genérico, yo en esta pregunta noto cierta sensación, ¿no?, de esta típica asociación que hay entre sostenibilidad y lo natural, ¿no? En el momento tienes un invernadero, en el momento tienes pues un sitio donde estás haciendo agricultura vertical, ya nos apartamos, ¿no?, de esta visión ecológica de la sostenibilidad, y lo que es artificial no es sostenible. Vamos a ver, yo creo que ¿cómo se compatibiliza? Pues utilizando los principios de la sostenibilidad. En primer lugar, alargando al máximo la duración de vida de los materiales que tú vayas a emplear, procurando que sean luego reciclables y les vayas a dar otro uso. Utilizar uno de los gastos más fuertes y de las potenciales problemas de insostenibilidad es justamente pues la calefacción, el uso de la energía, los motores que hay que, bueno, pues es simplemente utilizar fuentes de energía renovables, etcétera, etcétera. Es decir, que no es más que aplicar los principios de la sostenibilidad a este tipo de cultivo, aunque no sea natural. De nuevo, no es lo mismo ser sostenible que ser natural. No vamos a volver a la prehistoria. Es decir, de hecho, todo lo contrario, la sostenibilidad va a hacer un uso enorme de la altísima tecnología. Entonces, simplemente hay que recordar que hay principios de economía circular, de ahorro, de gestión adecuada, de reciclaje. Pues así se compatibiliza bajo mi punto de vista.
La verdad es que complicado que pueda aportar algo después de lo que ha dicho Rodolfo, pero al final esto, pues claro que va a tener su nicho y cumpliendo los principios de sostenibilidad. Incluso, bueno, has hablado de agricultura vertical, pues la que no estemos viendo todavía, pues también tendrá que entrar en juego. Y luego, a mí también hay un concepto ahí que me gusta bastante, que es el de la intensificación sostenible. Yo ya no sé si esto es, estamos hablando todo el rato de sostenibilidad, cómo la adjetivamos, el uso que hace según quién de la palabra sostenibilidad, porque también, bueno, pues cada uno se lo intenta llevar a, digamos, intenta remar el asco a su sardina. Y también os debo decir una cosa, hay otro expediente, no, ya sabéis que la comisión es experta en expedientes, que es el de sistemas alimentarios sostenibles, en el que van a establecer estos términos de referencia, qué es sostenible y qué no es sostenible. Y esto se va a desplegar en todo el sistema agroalimentario, o al menos esta es la pretensión de la Unión Europea. Entonces, fijaos ahí también el debate bueno, pues que se va a suscitar. Un expediente complicado, José Antonio. Casi lo dejamos para otra sesión, para una sesión específica dentro de esta serie webinar. A lo mejor en la última, y ya tendréis algo más concreto, que la comisión ya habrá escrito algún papel más concreto, pero vamos, complicado lo que se anuncia por ahí. Bueno, pues yo creo que hemos pasado, como decía, la hora de previsión de cierre de este webinar. Muchísimas gracias a Rodolfo, a José Antonio y a Constantino, que nos ha tenido que dejar un ratito antes. Muchísimas gracias por vuestra aportación, por vuestro tiempo, por vuestras ideas. La verdad es que han sido muy interesantes. Y yo creo que nuestros asistentes también lo valoran así, porque media hora después todavía tenemos aquí al grupo que se mantiene en las pantallas, con lo cual pues agradeceros a vosotros vuestra participación, a los asistentes su presencia con nosotros, a Inma Benyo, que está ahí detrás a los mandos, coordinándonos todo, y a Cajamar por organizar estas sesiones. Invitaros a todos a que volváis a conectaros el jueves que viene, en el que volveremos a hablar un poco de sostenibilidad y de agricultura de precisión, antes de empezar con las cuestiones ya más específicas de cultivos. Os invito a que entréis en Plataforma Tierra y veáis ya se empiezan a configurar todas las sesiones con todos los participantes, con todos los ponentes, y veréis que es una oportunidad para mantener una actualización tanto en ideas, en conceptos ya, como con cosas más concretas y ejemplos más concretos. Y nada más, muchas gracias a todos, buenas tardes y nos seguiremos viendo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.